Buenas tardes, bienvenidos a todos. El Instituto de Ciencias para la Familia y nuestro programa de maestría en matrimonio y familia les da la bienvenida al primer webinar del año 2025, titulado Educar en el Amor, una mirada auténtica de la sexualidad en niños y adolescentes, a cargo de la psicóloga Andrea Lucía Ladrón de Guevara. Ella es magíster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, en España. Licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con especialidad en Psicoterapia y Clínica Psicoanalítica. Tiene estudios de bioética por la Facultad de Teología y la Pontificia Civil de Lima. Tiene experiencia laboral, clínica y educativa que promueve la educación en el carácter y la formación en virtudes. Brinda además terapia en consulta privada y asesora en temas de crianza, afectividad y relaciones conyugales. Ella realiza conferencias y talleres para organizaciones y escuelas. Ha llevado a cabo una investigación de grado con madres primerizas en edad adolescente y actualmente es docente de la maestría en matrimonio y familia y se dedica a la investigación de la conducta sexual de adolescentes, adultos y jóvenes. Para poder iniciar este webinar les voy a dar unas pequeñas pautas. El evento está iniciando en este momento y durará aproximadamente hasta las 7:30 de la noche. Los micrófonos y las cámaras de los participantes van a estar deshabilitados, pero van a poder formular sus preguntas por el canal de sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Adelante, magíster Andrea Ladrón de Guevara, la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues excelente. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Les voy a compartir mi pantalla, así que me dirán si la ven bien. Perfecto, se ve bien, ¿cierto? Sí, Fátima. Vemos la presentación, pero Excelente. no te vemos a ti. Excelente. ¿A Bueno, ti en no realidad, te vemos, Andrea? Perdóname. Ahí pasa algo con tu cámara porque no te vemos. Vemos tu presentación, pero a ti no te vemos. Ay, qué raro. De repente está cerrada la cámara. Ya, ok. Te escuchamos, Andrea. Mientras tanto, por interno vamos bien, miramos si Vale. es posible arreglar. Bueno, en realidad, entonces, mientras arreglamos este tema técnico, bueno, en realidad este tema es un tema muy interesante, es un tema del cual me gusta mucho hablarlo, pero también es un tema muchas veces que es delicado. Hoy en día hablamos de sexualidad en los medios de comunicación, cada vez también en los medios se acercan más psicólogas, más sexólogas, más expertos, entre comillas, a hablar de esto. Sin embargo, pienso que si bien se habla mucho, también es un tema que está muy politizado y muy ideologizado, ya que hay que también tener especial atención, porque cuando hablamos de sexualidad tenemos que tener una mirada auténtica de lo que es el amor y tenemos que también tener una adecuada mirada antropológica de quién es la persona humana. Entonces, este tema en realidad siempre da para largo. Yo les he dejado acá mi correo porque definitivamente siempre aparecen casos muy puntuales, casos que hay que darles una mirada muy minuciosa y entender el caso particular. Así que los invito a que si hay algún tema que quieran compartir conmigo, pues me escriban y también les dejo también mi página web. Así que empezamos. Mi objetivo con esta charla es que podamos profundizar en una perspectiva integral de la sexualidad, una perspectiva que engloba toda la persona en todas sus dimensiones, que sabemos que es biológica, psicológica, cognitiva o racional, social y espiritual. Y tengamos también una actitud positiva y preventiva, considerando cuerpo, afectos y espíritu con valores claros, con una perspectiva amplia y una mirada de amor pleno, que es justamente donde creo que muchas veces pues hay que poner el filtro, ¿no? Porque hoy en día cuando se habla de sexualidad muchas veces se intenta separar lo que es la sexualidad del amor y del compromiso. Entonces vamos a mirar más profundamente estos aspectos. Para comenzar, me gustaría también compartirles muchas preguntas frecuentes que me suelen hacer los padres de familia, los formadores, los educadores, ¿no? ¿Cómo aprendemos sobre sexualidad? ¿No? Hoy en día aprendemos también mucho a través de los medios digitales, por eso es que yo soy firmemente creyente de que una buena educación afectiva y sexual requiere también de una profunda educación en medios digitales, lo que yo llamo alfabetización digital.
¿Cómo enfocar también estos temas? Pues hoy en día también se habla mucho de estos temas, pero se tiene poco criterio realmente de cómo enfocarlo de una manera positiva, preventiva e integral. ¿Qué pasa también cuando solamente abarcamos aspectos biológicos o aspectos técnicos? Que hoy en día también pues se habla muchísimo sobre estas cosas. A los adolescentes se les enseña a edades muy tempranas aspectos muy técnicos, como cómo poner el preservativo, el uso de anticonceptivos, las diferentes clases de anticonceptivos, ¿no? Y se piensa que de esta forma se les está dando una información valiosa, cuando realmente lo más valioso es que podamos hablar cuando hablamos de estos temas de lo que es el amor, de lo que es el compromiso, de lo que es la entrega. No lo podemos separar. Hoy también se habla mucho al hablar de sexualidad de aspectos como la autoexploración, la búsqueda de sensaciones. Se han empezado a normalizar muchas cosas. Yo me quedo muchas veces sorprendida porque encuentro en librerías, que seguramente todos hemos acudido, libros para niños pequeños, para adolescentes, en donde se empiezan a normalizar una serie de cosas, ¿no? Con el pretexto un poco del consentimiento, se empiezan a normalizar cosas como las exploraciones entre pares, la búsqueda de sensaciones de manera autónoma. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. También cuando hablamos de sexualidad, hay también, se puede separar de lo que es la parte afectiva, de lo que es el compromiso, pues hay gente que hoy piensa que esto sí es posible. Cuando hablamos también de sexualidad, también cómo podemos abordar este tema de la espiritualidad. Pues de todo esto, pues vamos a hablar en un poquito a grandes rasgos en este tiempo que tenemos juntos. Y una cosa que también es muy importante, que si bien hay que respetar la curiosidad de los niños, sus preguntas, la edad cronológica y tener sobre todo especialmente un lenguaje muy adaptado a cada edad, sí es importante que tengamos muy en claro que más vale que hablemos de estos temas antes, así pensemos que nuestros niños son muy pequeños como para comprenderlo, que tarde. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nos demoramos en hablar de esto, cuando de repente nos sentimos un poco cohibidos porque pensamos que todavía es muy pequeño, que todavía no está preparado, ¿qué sucede? Que los niños, al estar tan expuestos a medios digitales o entre los mismos compañeros, ya empiezan a estar como más posicionados, ¿no? Entonces, si yo me tardo en hablar, seguramente ya no lo voy a poder hacer desde un aspecto tan positivo, de hablar de la belleza, del amor, de la familia, del compromiso, sino que lo voy a tener que hacer más desde un aspecto más corrigiendo seguramente muchas ideas preconcebidas que ya tengan. Entonces, acá también es muy importante, pues, ser muy audaces en el momento en el cual hablamos de estos temas. Algunos fundamentos, ¿no? Para poder referirnos qué es una sexualidad integral basada en la educación del amor. Pues vamos a ir por ello. Lo primero que cuando hablamos de estos como pilares esenciales, es importante que podamos conocer quién es la persona humana y el valor que tiene. Es muy importante que nuestros chicos se valoren muchísimo a sí mismos y se reconozcan de manera auténtica, ¿no? Un adecuado, un profundo autoconocimiento, pues le va a ayudar también a que en todas las etapas de desarrollo tengan una sana autoestima, a que además también se sientan especiales, se sientan valiosos, se sientan también parte de la familia, parte del grupo de amigos. Acá también es importante que también hablemos de cómo, o sea, de qué es la identidad y cómo se consolida. Hoy los medios digitales, las pantallas, las series, todas estas posturas que, con tintes ideologizados nos hacen creer que la identidad se va construyendo. Y esto es falso, porque hay muchos aspectos de nuestra propia identidad que no son dados. De hecho, la mayoría no son dados. Uno no elige su nacionalidad, no elige quiénes son sus padres, no elige su color de cabello, su color de piel, de ojos. Son aspectos que los tenemos que ir aceptando. Sin embargo, sí hay ciertos rasgos de personalidad, actitudes que podemos ir adoptando y que podemos ir eligiendo. Yo puedo, pues, conociéndome a mí misma o a mí mismo, puedo ir detectando y pensando y practicando también ciertas actitudes que veo que son buenas,
¿no? Pero la identidad se va consolidando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, caemos en esta trampa de pensar que la identidad se construye. Si algo se construye, también se puede construir. Y estas posturas con tintes ideológicos nos hacen pensar esto, ¿no? De construir muchos aspectos de la sociedad relacionados al amor, a la identidad, a la familia, de construir todos estos aspectos para poder construir una serie de valores totalmente distorsionados. Entonces, acá también hay que poner especial énfasis para que nuestros niños no se confundan, para que nuestros adolescentes no se confundan, para que de alguna manera puedan estar preparados y tengan argumentos claros, válidos, fuertes para poder enfrentar este tipo de pensamiento, ¿no? Confuso. También tenemos que hablar de relaciones sanas, basadas en el respeto, en la empatía, en el amor. De hecho, muchas crisis de identidad en los adolescentes se deben muchas veces a crisis de amistad. ¿Por qué? Porque una niña que no se siente a gusto, que no se siente confiada, integrada dentro de un grupo de otras niñas, muy probablemente también le va a ser muy difícil luego poder tener una autoestima sana, una percepción sana, saludable de sí misma para poder integrarse luego al grupo de hombres. De la misma manera, un niño que no se siente integrado, que no se siente parte de su grupo de pares, también le va a ser muy difícil poder luego poder integrarse con el grupo de los hombres, ¿no? Perdón, de las mujeres. Entonces, acá también hay que tener especial énfasis. Definitivamente cada uno de los casos es particular. Para cada uno de los casos hay que escuchar, digamos, toda la historia, poder identificar en dónde puede haber una herida afectiva para poder resolver esto, ¿no? Pero también algo también que es muy interesante y que lo veo muy frecuente en la consulta es que hoy en día también yo me encuentro con que si bien la adolescencia y la niñez, el desarrollo, pueden ser etapas muy vulnerables, especialmente en la adolescencia, una etapa que se caracteriza por inseguridades, por ansiedades, por querer también pertenecer al grupo de pares y por muchas confusiones en general. Hoy en día también yo me encuentro que en la adolescencia, en la consulta, nos encontramos también con muchos problemas de identidad, ¿no? Ya sea con respecto a la identidad sexual o con la orientación de género. Y esto cada vez es mucho más frecuente en todo tipo de familias en realidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a normalizar, a bombardear a nuestros niños y adolescentes con este tipo de información y los confunden. Yo siempre a veces digo que hoy los adolescentes ya no solamente tienen que preguntarse qué me gustaría estudiar, en qué me considero bueno, qué quiero aportar al mundo, sino también se tienen que hacer la gran pregunta, ¿qué soy? ¿No? Entonces, esto es algo muy grave y es algo que hay que poder acompañarlo desde edades muy pequeñas para poder realmente garantizar de que tienen una adecuada consolidación de su identidad. Y bueno, y por último, o últimos pilares, también reconocer que la educación en el amor es un amor auténtico, un amor que tiene entrega, que tiene acogida, ¿no? Don acogida, y no una educación de la sexualidad basada en miedo, en prohibiciones, únicamente pues en enfermedades de transmisión sexual, porque esto de acá no es saludable. Diferenciar también, que nuestros chicos puedan diferenciar lo que es el verdadero amor, un amor pleno, un amor auténtico, un amor con perspectiva, que tiene una proyección a futuro, de lo que es simplemente usar o autocomplacerme a mí mismo y hacer uso de la persona. Acá también es también importante que cuando hablamos de sexualidad también tengamos una adecuada mirada del ser humano, nuestros argumentos también a nivel antropológico. Por eso también qué importante tener, por ejemplo, en la maestría de matrimonio y familia cursos también de antropología, porque es realmente cuando uno entiende quién es la persona humana, cuando realmente puedes realmente pues comprender todos estos conceptos. Es ahí cuando se hace mucho más sencillo. Yo siempre digo que en realidad un buen psicólogo es primero un buen antropólogo.
Un psicólogo que simplemente no conoce estos aspectos, por más que conozca de emociones, de la forma de pensar, de inseguridades y todo lo que compone el mundo emocional, realmente no va a conocer a profundidad quién es la persona humana, quiénes son sus pacientes, cuáles son sus verdaderos anhelos, sus deseos. Entonces, esto también es algo que me parece muy importante y que muchas veces no se dice. Y por último, también en esta adecuada visión de la persona humana, no podemos olvidar que estamos llamados al amor, a un amor con compromiso, con entrega. Y también no podemos olvidar que amamos con el cuerpo, que realmente nuestro cuerpo es una llamada a poder darnos en este amor, ¿no? Nuestra propia biología realmente lo remarca, ¿no? Ya sea si eres mujer, pues estás preparada para la acogida en todas sus dimensiones y el hombre para esta entrega. Y no olvidemos que también el amor es la inquietud más grande de las personas. Y en la consulta, pues los problemas cuáles son. Problemas de autoestima, problemas de relaciones, problemas de compromiso, ¿no? O sea, la gran problemática es el amor. Y también no podemos olvidar que la razón de ser de la sexualidad está también en la diferencia sexual. Y acá quiero también ser muy enfática en que la diferencia sexual es constitutiva de la persona, ¿no? Y forma parte de toda su identidad. Y que esta diferencia sexual es transversal a todas sus dimensiones, a la dimensión afectiva, a la dimensión espiritual, a la dimensión cognitiva. No es un detalle más, no es un rasgo más, no es un accesorio, no es algo que yo lo voy intercambiando. Y esto nos han hecho creer. O sea, esto realmente la sociedad muchas veces nos hace pensar que este rasgo sexual es algo que yo lo puedo elegir. Y esto es falso. La sexualidad, el componente sexual, ser hombre y ser mujer, es algo que a mí me constituye. Y acá también está la posibilidad de complementariedad entre hombre y mujer. Y lo que hace que también el amor sea, pues tan bonito, ¿no? Acá también creo que también es importante que también podamos también reflexionar que muchas veces hablamos también de que esta diferencia nos aparta del verdadero amor, ¿no? Nos han hecho creer que la diferencia entre hombre y mujer es la razón de la desigualdad, cuando esto no es cierto, ¿no? La diferencia aporta, la diferencia es positiva. La desigualdad, la violencia, esto se debe a una falta de formación, a una falta de educación, a una falta de valores. Pero no se debe, su razón de ser no está en la diversidad, no está en que seamos hombre y mujer diferentes. ¿Qué más? Bueno, también reconocer también este último punto, que el placer viene como consecuencia de esta unión, ¿no? Y que esta unión refuerza todavía aún más el placer. Que hoy también cuando hablamos de sexualidad, muchas veces solamente nos enfocamos en el placer, ya sea en el autoplacer, en la autoexploración, en la búsqueda de sensaciones, pero no realmente en que el placer está hecho también para la entrega, que tiene su razón de ser en esa entrega generosa, en esa entrega total. ¿Y por qué hablar? ¿Por qué es importante que podamos hablar de sexualidad? No solamente para evitar embarazos adolescentes, no solamente para evitar enfermedades de transmisión sexual, no solamente para evitar corazones rotos, sino también porque forma parte del desarrollo de la personalidad. Y una persona que tiene integrada toda su afectividad, toda su sexualidad, también va a ser una persona que puede gestionar mejor sus emociones, que se conoce bien, que sabe a qué está llamada, ¿no? Que puede también proyectarse a futuro. También reconozcamos que aquellas personas que más autoestima tienen están también más capacitadas, tienen más posibilidades de encontrar relaciones amorosas sanas. Entonces, por eso también es muy importante que hablemos desde pequeños sobre estos temas. Además, también porque es importante también prevenir conductas de riesgo, no solamente a nivel de enfermedades, sino también a nivel emocional.
Hay mucha gente que sufre ansiedad, depresión, traumas, ¿no? Porque tiene una vida sexual desordenada o porque tiene una vida afectiva donde me relaciono de una manera poco constructiva con otros. Y también porque forma parte de formar en criterios éticos y morales basados en valores sólidos. Y cómo poder, o sea, cómo poder aterrizar todo esto, cómo aterrizarlo a las diferentes etapas de desarrollo de nuestros niños y adolescentes cuando hablamos de sexualidad. Acá yo tengo algunos como pautas generales, definitivamente este es un tema súper amplio para hablarlo en tan poquito tiempo, pero bueno, lo primero que cuando son niños pequeños tenemos que hablarles en términos de lo que es bello, verdadero y bueno, ¿no? Entonces, a niños pequeños tenemos que hablarles cuando hablamos, o sea, ya empezamos a hablar de sexualidad, cuando empezamos a hablar de la grandeza, de lo bello que es el amor, de lo bello que es la familia, de lo bello que es el respeto, ¿no? Yo le empiezo a enseñar sobre sexualidad cuando le enseño también a mi hijo, a mi hija a compartir. Cuando le enseño que no solamente importo yo y lo que me gusta a mí, sino también cuando soy capaz también de educarlo en que jugamos, pero vamos a hacer como un consenso, ¿no? Que nos interese también lo que ambas partes quieren. Entonces ya ahí le enseño que no solamente importo yo, sino que también importa el otro. Le enseño también a relacionarse en una relación de amor, de respeto, de compromiso, de mirar al otro y no solamente mirarme y escucharme a mí. Enseño también de sexualidad cuando educo a mi hijo, a mi hija en el pudor. Por eso también qué importante que, por ejemplo, bañemos a nuestros niños por separado, ¿no? Que nuestros niños no nos vean en casa desnudos, porque un niño no puede diferenciar esto, ¿no? Un niño que está acostumbrado a esto, pues lo va a generalizar. No va a poder diferenciar cuando en una situación fuera de casa, fuera del cuidado de mamá y papá, pues de repente haya un adulto o otro niño un poquito más grande o de su misma edad que quiera hacer lo mismo. Entonces, qué importante, por ejemplo, es educar en el pudor. Entre los 7 y 12 años hay que empezar a afilar el filtro, hay que empezar a exponer el error, ¿no? Ya desde estas edades hay que empezar a formar la capacidad crítica, el hacerse preguntas y el poder también tener en casa un ambiente en el cual hablamos de todos los temas, ponemos casos, damos opiniones, escuchamos. Qué importante es esto y también qué lindo es esto. Y de 3 años para adelante también dar la posibilidad de que ellos se expresen con libertad, de escuchar también sus argumentos, hacer preguntas, un acompañamiento muy constante, muy personalizado. Si en algún momento vemos que algo no está del todo bien, pues poder cuestionarlo, ¿no? Poder ampliar un poco esta perspectiva, sin alarmarse, sin escandalizarse, pero sí teniendo criterios claros, ¿no? Y gradualmente. Y por eso es que también, nuevamente repito, qué importante es que podamos hablar de estos temas antes de que nuestros niños sean expuestos, ¿no? Porque es ahí cuando podemos hablarlo desde una perspectiva mucho más positiva, que cuando ya han escuchado alguna cosa, cuando ya han compartido otras opiniones, cuando ya han visto alguna serie, alguna película, que realmente les va cambiando, ¿no? La forma de pensar. Acá, entonces, muchos conceptos claves de los cuales hablar, lo que es la persona, lo que es el cuerpo, lo que es el pudor, lo que es la identidad, lo que es el consentimiento, ¿no? Acá también, por ejemplo, en el tema del consentimiento, que es algo que se habla muchísimo, no solamente hay que enseñarle a los chicos a que, porque si tú quieres, eso, o sea, a ver, si tú das permiso, si es que tú quieres, que sí. Y si es que tú no quieres, que no. No, porque los niños son eh, como muy sensitivos, muy de piel a piel, ¿no? Y probablemente un beso que venga de otro, sí, seguramente podría extrañarle a tu hijo, pero quizás también le guste. O sea,
¿no? Entonces quizás, o sea, acá me parece que es insuficiente, o sea, enseñar solamente el consentimiento, que si tú quieres sí, si no quieres no, es insuficiente. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a diferenciar los diferentes gestos de amor. Tenemos que enseñarles cuáles son los gestos de amor que corresponden a una amistad, cuáles son los gestos de amor que tienen los padres y que tienen los padres por ser adultos, por ser esposos y no los niños. Acá también, por ejemplo, qué importante es que los papás no le den beso en la boca a los niños, ¿no? Porque acá los confundimos y no los ayudamos a diferenciar cuáles son los gestos de amor que corresponde, que son propios de cada uno de estos vínculos. Hablar también del contacto físico, hablar también del desarrollo de los bebés, de cómo se desarrollan, del amor de la familia. Todos estos son conceptos que abarcan de manera íntegra lo que es la sexualidad, estos y muchísimos más. Entonces, ya un poco como para ir cerrando, porque también tenemos que dar pie a preguntas y también a la presentación también de la maestría. En la niñez, ¿no? También enseñar con el nombre propio, las partes del cuerpo, enseñar el valor de la amistad, lo que les comentaba, el valor de compartir, el pudor y la diferencia de gestos de amistad y los gestos que son de pareja. En la preadolescencia, ¿no? Nuevamente, enseñar de una forma más intensa lo que es la amistad, el respeto mutuo, lo que son las virtudes, el valor de la diferencia sexual, evidentemente los cambios de la pubertad. Y en la adolescencia, enseñar también el valor de la feminidad, el valor de la masculinidad, el valor del compromiso, el valor de esperar. Hay que también poder, el valor del autodominio, también hay que también formar a nuestros niños en criterios básicos de qué buscar en una pareja, ¿no? Todo esto de acá es súper importante. Y bueno, vamos a terminar un poquito con esta frase, porque quiero también que también prestemos atención, que hoy en día, en la actualidad, la educación de la afectividad y sexualidad requiere de una minuciosa alfabetización digital, porque nuestros niños están expuestos cada vez más a infinidad de mensajes que impactan en su autoestima y en su identidad. Y esto es mucho más en un mundo o sea, que no le pone propósito al uso de las pantallas, ¿no? Si yo no tengo un horizonte, si yo no tengo una razón de ser de las pantallas, simplemente las uso sin sentido y no soy capaz de diferenciar lo que es el tiempo de ocio, que puede ser un tiempo provechoso de descanso, de lo que es el tiempo de ociosidad. Entonces, acá también es muy importante que también eduquemos a nuestros niños en el buen uso de las pantallas. Así que, bueno, vamos a darle paso a Fátima y gracias. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, muchísimas gracias por habernos tan claro este tema tan esencial como es la sexualidad y el amor. Sí. Andrea, te queremos ver, no podemos verte hasta ahora. No sé qué ha pasado. Resolver el tema de la cámara. De repente quizás sea la ventanita que está cerrada. O sea, ya lo he activado y desactivado, pero Y aún no se puede ver, ¿no? Sí, no sé, me da mucha pena. Sí. Andrea, y si puedes salir de repente y volverte a unir. Mientras tanto, bueno, les agradecemos también a todos su atención y vamos a abrir ahora un espacio de preguntas para poder resolver sus dudas y profundizar en el tema que tan claramente nos hablaba la magíster Andrea Ladrón. Entonces, antes de continuar, yo les quiero presentar, voy a proyectar aquí, a ver, un segundo, por favor. Vamos a proyectar. Voy a compartir la pantalla. Ya tenemos algunas preguntas dentro de nuestra sección de preguntas y respuestas. Y mientras nuestra profesora se vuelve a unir, yo voy a tomar esos minutos para presentarles nuestra cuarta edición de la Maestría en Matrimonio y Familia. Ya tenemos 3 promociones que hemos cerrado y esta nueva edición tiene una modalidad 100% virtual. Ya nos encontramos actualmente en el proceso de admisión, aunque las clases todavía inician en abril del 2025, así que vamos a recibir a los postulantes y sus expedientes hasta inicios del mes de abril.
Este programa es un programa que está ofrecido por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, ¿no? El instituto ya cuenta con 20 años de experiencia como centro académico, social y de difusión del conocimiento, ¿no? Tiene una amplia trayectoria. Tiene una amplia trayectoria y está respaldado por la Universidad de Piura, que tiene más de 50 años de prestigio formando profesionales. Esta maestría tiene un enfoque interdisciplinar y ahí, como ven en la pantalla, tenemos las asignaturas que ofrecerá, que son 23 asignaturas. A diferencia de las otras ediciones, tenemos 2 asignaturas que van muy de la mano con la realidad actual, ¿no? Una de ellas es la asignatura de Ciudadanía Digital y Familia y la otra es de Resolución de Conflictos en la Pareja, de Gestión de Conflictos en la Pareja. Estas 23 asignaturas aportan conocimiento desde diferentes áreas. ¿Desde qué áreas? Desde las ciencias básicas, las sociales, jurídicas, políticas, las psicológicas, médicas y de investigación. Todas estas asignaturas suman un total de 60 créditos. ¿Cuánto dura nuestra maestría? Dura 1 año y medio. ¿Qué salidas profesionales podemos tener los que postulamos a esta maestría o estudiamos esta maestría? Bueno, desde el ámbito profesional, los egresados serán capaces de comprender, abordar e intervenir en la realidad familiar para fortalecerla y promoverla. Entonces, así estarán mejor capacitados para trabajar en orientación, consejería y acompañamiento conyugal y familiar, organización, dirección y asesoramiento educativo, investigación científica, docencia. Bien sabemos que para poder también, además, cumplir el labor como docente universitario, necesitamos tener el grado de maestros o de magíster, análisis y diseño de políticas familiares, consultoría a instituciones y proyectos sociales, tutoría para niños, adolescentes y jóvenes, y también podemos promover iniciativas personales y colectivas de fortalecimiento de las familias. El grado que se ostenta al finalizar nuestro programa es el grado de maestro en matrimonio y familia. Tenemos un acompañamiento personalizado en cuanto al desarrollo de las tesis, por eso ya más del 80% de nuestros egresados ha sustentado y ha obtenido su grado de maestro. Como les mencioné al inicio, iniciamos en abril del 2025. La duración de nuestro programa es de 1 año y medio, empezamos este abril y terminamos en noviembre del 2026. Las inscripciones las vamos a tener hasta el 15 de abril, pero siempre es bueno postular con tiempo para poder ir viendo sus expedientes. Qué bueno, Andrea, ahora sí ya te podemos ver. Sí, la modalidad es 100% virtual. Estoy ahora mismo presentando, pero ya termino para poder pasar a las preguntas de nuestros participantes. Perfecto. El horario de clases que vamos a tener es cada 15 días, ¿no? Los jueves y los sábados por las tardes. Y la inversión de la maestría es para postulantes nacionales de 18,000 soles y para postulantes internacionales de $4,800. Las formas de pago son, primero, para asegurar tu postulación y el ingreso al programa, tienes que pagar el 20% de la inscripción del total, ¿no? Del monto que ya les he mencionado, y la diferencia puede ser financiada hasta en 18 cuotas por la universidad sin intereses, previa evaluación. También tenemos unos descuentos. Acá tenemos 4 descuentos que estamos ofreciendo del 10, del 15, del 20 y del 25. Este último descuento es para cónyuges inscritos, o sea, la pareja que se inscribe. También para familias numerosas, o sea, de 3 a más hijos dependientes. El 20% es un descuento corporativo para 4 o más colaboradores de una misma empresa. 15% por pronto pago hasta febrero de este año, o egresados de la Universidad de Piura y del PAD. También para sacerdotes y religiosos, y también aplica un descuento del 15% corporativo si se inscriben 3 colaboradores de la misma empresa. Y este último descuento que tenemos del 10% es por pronto pago hasta marzo del 2025 y corporativo si se inscriben 2 colaboradores de la misma empresa. ¿Qué tenemos que presentar para poder postular? Tienen que primero cumplir el requisito de tener el grado de bachiller universitario. Segundo, presentar una solicitud de admisión que nosotros mismos se las brindamos cuando nos contactan y enviar la copia del DNI digitalizada y una carta de presentación. Después de haber presentado todos estos documentos al correo de maestría.mmf@ud.edu.pe, pasa el postulante a una entrevista personal.
Una vez que es admitido, se le envía una carta formal para seguir con el proceso. Para poder darles mayor información pueden escanear este QR. De todas maneras, por el chat les vamos a brindar ahorita un link de la página y también un WhatsApp para mayor información. Entonces, Andrea, ahora que ya podemos verte, ¿sí? Ahora podemos, ahora ya te podemos ver. Vamos a iniciar con las preguntas que tenemos de nuestros participantes que se han conectado. Tenemos la pregunta de Jan León Paredes. Él nos pregunta cómo hablar de este tema, ¿no? Con niños de 11 años, de más o menos sexto grado, sabiendo que ya hablan del enamoramiento. Claro, a ver. Primero a estas edades hay que enseñarle a los chicos la importancia de la amistad, ¿sí? Algo que también es un tema muy importante y que puede ser debatible, o sea, que puede haber una opinión diferente a un poco a la mía, pero desde mi experiencia, desde también lo que yo veo en la consulta, es que es importante que también les enseñemos a los chicos de estas edades a esperar, a que están en una edad en la cual, pues, en una etapa en la cual tienen y deben de tener muchos amigos y amigas, ¿no? Y conocer muchas variedades de diferentes círculos, de diferentes lugares, y esperar a lo que es el noviazgo, que corresponde a una etapa y que requiere además también más madurez. Yo te diría y recomendaría que hay que enseñarles a tener dos criterios claros, que una relación de pareja, una relación de amor, si realmente quiero que sea una relación auténtica, una relación sólida, requiere primero que ambas personas tengan cierta madurez. Y estas edades estamos todavía madurando. Todavía ellos no están ni siquiera tan cerca de su mejor versión, digamos, ¿no? Ni ellos ni el otro. Están todavía en mucha formación, resolviendo muchas preguntas, conociéndose a sí mismos, y es importante que esta etapa sea enfocada en ellos, ¿no? Y que puedan tener muchos amigos, pero todo desde un plano de amistad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se inician los chicos a edades muy tempranas en temas de enamorados o enamoradas, por más que sean inocentes, por más que de repente no tengan todas las expresiones de cariño de una relación más adulta, igual implica una parte muy afectiva, ¿no? Yo me encuentro, por ejemplo, en la consulta con chicos y chicas que han tenido ya de pronto dos decepciones amorosas y claro, se dan cuenta que evidentemente quizás no les va tan bien. Evidentemente el rechazo es algo fuerte, yo creo que a cualquier edad. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta que, claro, soy una chica y ya van dos chicos que me han jugado feo, que entonces me doy cuenta que, claro, con quien más comparto yo, quien más me entiende, es mi amiga. Y en una sociedad que romantiza la amistad, ¿no? Que constantemente normaliza que te puede gustar hombre, mujer, tú eliges, ¿no? Claro, piensan de que esta cercanía, esta complicidad, esta comprensión que me da mi amiga, entonces me gusta mi amiga. Entonces los confunde muchísimo. Y esto puede ser que de repente me digas, no, no ocurre, no, sí ocurre. En la consulta ocurre, ¿no? De verdad, o sea, hay muchas creencias en los adolescentes de pensar, sobre todo en la etapa que tú me dices, ¿no? 11, 12, 13 años, de pensar que me gusta mi amiguito siendo yo hombre, mi amigo hombre, o mi amiga mujer siendo yo una mujer, porque ya he pasado por ciertas decepciones, ¿no? Y esto también, porque además también no les han explicado lo que es el verdadero amor, porque realmente cuando una niña, cuando un niño sabe lo que es el amor, va a saber esperar, va a saber que esto es como lo más prudente, ¿no? Va a esperar un poco más, porque va a saber lo que implica, va a saber su valor, no se va a adelantar, no se va a dejar llevar, digamos, por el sentimiento, por las pasiones. Si bien la adolescencia es así, evidentemente hay una mayor impulsividad,
pero un niño, una niña que ha llevado cierto acompañamiento, que se le ha llevado a la constante reflexión, a la constante juicio crítico, ¿no? A cuestionar lo que ve, los mensajes, pues probablemente va a haber una parte que la haga esperar o que lo haga esperar, ¿no? Entonces yo te diría un poco que si hemos educado bien en lo que es bello, verdadero y bueno, ese niño, esa niña va a tener como mayores argumentos para poder enfrentar esa etapa de manera saludable. También hay un componente de la libertad de cada uno de los chicos, del pensamiento de cada uno de los padres, ¿no? Pero yo te diría esto como términos generales, ¿no? Si hemos dado una buena base, pues en la adolescencia pues lo vamos a poder acompañar mucho mejor y va a ser de una manera más natural. Muy bien, gracias Andrea. Muy claro cuando dices importante reforzar esa diferencia, ¿no? Y sobre todo ahondar en el tema del amor de amistad a esas edades. Sí. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo podemos educar a niños y adolescentes en la dimensión espiritual de la sexualidad sin que esto genere confusión o rechazo en un entorno multicultural y diverso como el actual? Ok, es una pregunta un poco complicada. Una sociedad también que es muy diversa, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que también reconocer que la sexualidad tiene varias dimensiones, ¿no? Está lo biológico, está lo psicológico, lo cognitivo, la parte relacional, ¿no? Y también la parte espiritual. O sea, no podemos olvidar que al hablar de sexualidad, también tenemos que hablar de cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, hacia dónde apunto, cuál es la mirada que yo tengo del amor, ¿no? Entonces, yo acompañaría muchos, todos los argumentos espirituales desde todo lo que es el amor pleno, ¿no? Que realmente el amor pleno, el amor sin reservas, el amor realmente como con una perspectiva a largo plazo, se vive, o sea, y un amor fiel, evidentemente, un amor exclusivo, se vive en, o sea, el mejor contexto en el cual se vive es en el matrimonio, ¿no? Entonces yo lo cogería desde ahí. ¿Y quién es la institución que defiende todo esto, este amor en este contexto? Pues es la iglesia. Entonces, yo ahí haría esta unión. Y no se trata de imponer creencias, ¿no? Sino de simplemente hablar de la verdad y hablar de la verdad con belleza. Otra cosa que también es importante, que cuando hablemos de estos temas tenemos que hacerlo con gracia. Si hablamos solamente de una forma muy dogmática, una forma muy seria, o sea, no vamos a vender el producto, digamos, ¿no? Entonces, en esta sociedad de hoy en día, cuando hablamos de estas cosas, hay que hablarlo también con gran belleza, con gran gracia, porque nuestros chicos lo necesitan urgentemente. Muy bien, Andrea. Sí, pues tenemos que hacer atractivas las Total, cosas para que ellos puedan escucharnos o tener en cuenta lo que les recomendamos, ¿no? Tengo acá otra totalmente. pregunta más de unos padres que dicen, la precocidad de dar a conocer sobre sexualidad a los niños está muy avanzada. En este caso, ¿qué nos aconsejarías para hablar de sexualidad o diferencia de género a niños de 5 años en adelante? Ujú. A ver, em, claro, ¿cómo hablarles de estos temas, no? Primero que hay que también como desde pequeños los niños se reconocen como si soy una niña, me reconozco dentro del grupo de niñas, si soy un niño, me reconozco como dentro del grupo de niños. O sea, un niño de 2 años es totalmente consciente o puede lograr identificar soy una niña o soy un niño. No. Entonces, si esto está claro, evidentemente, a lo largo de todo el desarrollo hemos hablado siempre en términos de niñas y niños, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Cómo podemos hablar de estos temas? Acá sí se requiere como tener argumentos de todo tipo, ¿no? Porque no simplemente podemos tener argumentos, no sé, de la iglesia, espirituales, sino que también tenemos que tener argumentos de todas las ramas, ¿no? Para que realmente nuestros argumentos sean realmente consistentes. Porque si por un lado no le das, pues le darás por el otro. Entonces, de esa forma. Entonces, tenemos que tener también mucha compasión,
porque no todo el mundo va a tener los mismos valores. O sea, hoy en día la sociedad también va confundiendo valores. No sé si les comenté de este ejemplo, pero claro, hoy que se habla tanto de sexualidad, incluso salen en las redes sociales psicólogos o sexólogas que de alguna forma pues tienen una perspectiva en el cual todo este abanico de género, de identidades, están como muy normalizadas, ¿no? Y sin cuestionarse, ¿no? O sea, acá como que el detalle es que se normaliza sin cuestionarse. ¿Y qué es lo que ocurre? Que evidentemente hay que cuestionarse. O sea, hay que cuestionarse, ¿no? Porque muy probablemente esto de acá, o sea, esta identidad de género o esta orientación sexual o este comportamiento, porque no solamente es esto, sino también a veces son como comportamientos de índole sexual desordenados, y esto puede ser incluso una relación entre amigas o entre amigos o una relación de pareja desordenada. Es como el síntoma de una herida afectiva. Y muchas veces una orientación sexual o una identidad de género es como el síntoma de algo mucho más profundo. Es como la punta del iceberg, pero realmente la causa o la forma como podemos comprender todo esto está en unas raíces mucho más afectivas, ¿no? Entonces, por eso qué importante es que también cuando hablamos de estos temas, también o sea, podamos también incluir el hecho de cuestionar. No tanto criticar, no tanto esto, porque hoy en día también los chicos también son muy sensibles a esto, ¿no? Pero sí a cuestionar si hay algo más, ¿no? Revisar un poquito también la historia y tener argumentos que tengan en su justa medida mucha verdad y mucha belleza y también mucha compasión, ¿no? Entonces, es un poquito de esa manera como lo abordaría. Sí, gracias Andrea. Acá tengo otra pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿en qué estamos fallando como padres si les hemos explicado a nuestros hijos todo lo referente a la sexualidad, pero de igual forma encuentran un extraño en redes, aceptan sus conversaciones a pesar de todo lo que se les ha explicado y de los riesgos? Ok, a ver, ahorita se me vienen a la mente quizás como tres fallos, ¿no? Igual también cada caso es particular. A ver, yo creo que el primer fallo puede haber sido de repente exponer a los chicos a pantallas a edades muy tempranas y quizás también sin haber hecho una adecuada educación del uso de las pantallas, ¿no? Acá también, por ejemplo, ya esto es como un tema aparte, del cual también me encanta hablar, pero si yo no uso las pantallas con propósito, simplemente la infinidad tecnológica, o sea, la propuesta tecnológica es tan infinita que me pierdo, ¿no? O sea, solamente digamos en las redes sociales, ¿no? O sea, tienes de repente el post de decoración, luego la receta, luego el sacerdote tal, luego mil cosas, ¿no? O sea, entonces pasas de un estímulo al otro, de un estímulo al otro, y claro, a veces sin darte cuenta ya ha pasado como media hora, ¿no? Ha pasado ya media hora, porque claro, o sea, si tú no tienes una intención clara, si tú no te has puesto a pensar, ok, o sea, evidentemente quizás no todo lo vamos a tener tan estructurado, pero sí tenemos que educar a nuestros hijos a que las pantallas tienen un propósito, a que las pantallas son un medio para sacar tu mejor versión, a que las pantallas pueden ser un medio para aprender cosas nuevas, a que las pantallas pueden ser un medio para poder compaginar también la escuela, a que las pantallas pueden ser también un medio para ver cosas que realmente tienen provecho, porque no todo lo que es entretenimiento tiene un provecho. Entonces yo creo que un primer fallo puede haber sido eso, ¿no? Haber expuesto a los chicos a una libertad en cuanto a las pantallas que, a veces los adultos mismos ni siquiera podemos controlar, menos un niño que está en etapas de desarrollo, ¿no? Si es que no diferenciamos que las pantallas también pueden ser provechosas y si no buscamos que las pantallas en mi familia tengan ese propósito, esa intención, nuestros chicos van a ver de todo. Y si ven de todo, pues se van a confundir. Van a ver la serie de moda, van a ver seguramente alguna serie donde aparecen
cosas que probablemente quizás tú no estás del todo de acuerdo. No tenemos que exponer a los chicos a todo, tenemos que también enseñarle a nuestros niños a ser diferentes y a no tener miedo de ser diferentes, ¿no? Que si eres el único que no tiene celular, pues bueno, habrá que acompañar esa situación en particular. Pero, pero bueno, eso como un primer tema. Otro fallo también puede ser que muchas veces los padres no están posicionados. Entonces, claro, si tú no tienes una opinión, si tú no tienes un criterio, una hoja de ruta, ¿no? Por eso yo, o sea, a ver, por eso también qué importante es que nos empecemos a formar de estos temas desde ahora. O sea, si tienes un hijo que tiene 2 años, pero desde ahora tienes que formarte, o sea, no podemos esperar a que llegue la adolescencia. Tienes que formarte desde ya. Estamos en una época en la cual los padres tienen que hablar de todo, de política, de todo. O sea, de política, ideología de género, sexualidad, de todo. Porque si tú no lo hablas, tu hijo lo va a aprender por los medios digitales, por las pantallas, por los amigos. Y creo que muchas veces los padres tienen miedo de posicionarse, tienen miedo de repente pues confrontar a sus hijos o piensan de que, bueno, él ya elegirá, pero no, no, o sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y claro, evidentemente ellos ya elegirán, o sea, ellos elegirán, pero como padre la responsabilidad es educarlo en aquello que yo considero que es bueno. Es ir mostrándole aquello que es verdadero, es ir mostrándole el camino y ya más adelante él elegirá. Pero es mi responsabilidad ir orientándolo, ir acompañándole, ir mostrándole cuál es el camino, ¿no? Así es, Y bueno, Andrea, ¿no? Y sí, para mostrarles el camino también los padres tienen que educarte, ¿no? Tú bien mencionabas este tema de la alfabetización digital requiere formación también de nuestra parte, claro, porque somos totalmente. Y por otra eso la generación. maestría. ¿Sí? Sí, es por eso que nosotros en esta edición hemos considerado el curso de educación digital y familia, ¿no? Justo por esa misma razón, porque creemos necesario formarnos en este tema. Tengo por acá otra pregunta. A ver, ¿cómo nos puedes tú aconsejar? ¿No? Esta mami dice, ¿no? ¿Cómo empiezo a hablar de sexualidad con mi hija? O sea, ¿desde cuándo nosotros podemos empezar a hablar de este tema? Porque ella dice, mi hija ya tiene 5 años, ¿no? Y me pregunta cómo nacen los bebés. Pero, ¿qué nos dices tú respecto a esto? ¿No? O sea, ya este tema se debe tocar y desde qué edad, ¿no? ¿Qué nos Claro. sugieres, por favor, Andrea? Claro, claro, claro. Sí, o sea, sí, o sea, igual, por ejemplo, hablamos ya de sexualidad en los niños pequeños cuando les enseñamos, por ejemplo, sobre el pudor, ¿no? A un niño, incluso hasta más pequeño, de 5 años, cuando yo le voy enseñando en qué lugar cambiarse, cuando yo le voy enseñando las partes del cuerpo, es también educarlo de sexualidad, ¿no? A los 5 años, lo que yo te diría que refuerces es el tema de los gestos de amor. O sea, que tu hijo o tu hija sepa diferenciar qué gestos de amor corresponden a una amistad y qué gestos de amor corresponden a una relación de pareja y de adultos, ¿no? Los niños saben que el amor es para adultos, entonces, o sea, o sea, a ver, que el amor en una relación de pareja es para adultos, ¿no? Entonces, esto sí me parece súper importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento ocurre algo en la escuela, porque incluso hoy en día también, como hemos dicho, los niños están más hipersexualizados. Y no porque tengan malas intenciones, sino porque, claro, o sea, en los dibujos animados, la misma, o sea, en la calle, cuando uno va caminando, la publicidad del cine, etcétera, te enseña, o sea, hay mucho como cuerpo desnudo, entonces los niños están como muy hipersexualizados hoy en día, entonces si en algún momento ocurre algún juego, alguna situación extraña, tu hija se ha aprendido a diferenciar los gestos de amor, si además también tiene una noción de lo que es el pudor, reconoce las partes de su cuerpo y reconoce qué partes de su cuerpo son íntimas, o son como más privadas, está aprendiendo lo que le corresponde a su edad de sexualidad, ¿no? Entonces,
Es un poco eso. Y sobre todo también, lo primero también es que tanto mamá y papá estemos comprometidos en este tema, ¿no? Si bien, por Ujú. ejemplo, o sea, algo que yo recomiendo muchísimo es que si es una niña, evidentemente quien debe liderar el tema es la mamá. Pero si es un niño, quien es recomendable que lidere el tema es el papá, ¿no? También por este tema de la identificación. Pero mamá y papá debemos estar implicados y mamá y papá debemos formarnos, ¿no? Y en la maestría, por ejemplo, también vemos que también muchas veces hay matrimonios que lo empiezan a cursar juntos y es súper lindo también. Sí, 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 porque ahí van en dúo a formarse para poder educar mejor a sus hijos, ¿no? También, El tema es, debe tocarse el tema de la sexualidad en casa, ¿no? En la familia, son los sí. padres los que deben tomar la iniciativa, pero también los docentes, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá una pregunta que dice, ¿no? ¿Qué hacemos con esos padres que no quieren que tratemos ese tema de la sexualidad en clase, ¿no? O sea, de repente hay cierto temor por los papás, pero ¿qué les aconsejarías tú a los docentes respecto a esto, Andrea? Em, bueno, yo creo que hay que tener una comunicación fluida con los padres, evidentemente, pues quizás un poco no se sepa muy bien cuál va a ser la forma o el enfoque, cómo se va a abordar, pero sí tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Y nuevamente, o sea, hay que posicionarse, o sea, o sea, hay que saber decir, este tema es importante y lo vamos a hablar de este enfoque. Evidentemente, lo que tú decías también, Fátima, es muy importante, o sea, los primeros educadores en este tema son los padres. O sea, en todo caso, lo que yo creo que el colegio debe hacer, evidentemente, el colegio tiene una malla curricular que dentro de la malla curricular abarca también temas relacionados a la sexualidad desde un aspecto más biológico, también evidentemente en valores y todo esto, pero yo creo que hay que enfocarse sobre todo a dar a los padres las herramientas para que ellos sean capaces de hablar de estos temas con sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, porque si no, estamos dándole la responsabilidad a la escuela, cuando los primeros educadores son los padres, ¿no? Y Así es. quienes tienen que tener las herramientas para esto son ellos. Y la escuela, pues, tiene que tomar un rol secundario, ¿no? De Claro, acompañarles en un rol secundario. nuevamente sale el tema de formación, ¿no? La formación también como padres. Tengo también aquí una pregunta que es una preocupación, creo yo, por muchos de los padres. Ella cuenta que tiene una hija adolescente, bueno, que una niña, dice, le ha escrito una carta, ¿no? Hay otras preguntas también relacionadas a esto. ¿Cómo actuar, dice ella, ¿no? Como padres o como familias, para nosotros poder abordar ese tema? Resulta que de repente tú en la consulta lo ves, ¿no? Que una niña viene y le cuenta a la mamá, una niña me escribe una carta que está enamorada de mí, las dos son mujeres. ¿Qué le podemos decir a estos padres que evidentemente, ¿no? Muestran su preocupación, cómo poder actuar ante este tema, ¿no? Hay varias preguntas relacionadas con esas y estoy como haciéndola, unificándola para que tú nos puedas sugerir o comentar al respecto. Claro. A ver, o sea, si tu hija es la que recibió la carta, ¿no? Porque puede ser la que recibió la carta o si es que es la que mandó la carta. Si es que recibió la carta, pues yo creo que hay que, evidentemente, darle los argumentos para que ella sepa diferenciar, ¿no? O sea, para que no se confunda, porque también muchas veces, también lo que ocurre es que al recibir este tipo de cartas, quien la recibe también se siente como muy halagada, ¿no? Y también como recibe quizás como mucha aprobación. em, y muchas veces también como esto también hace que de repente pues empiece como a abrir la puerta a una relación de amistad, o sea, a romantizar esta amistad, ¿no? Porque como hemos dicho, el amor es el gran tema de la persona. Entonces, si tu hija recibe la carta, hay que acompañarla, hay que explicarle las cosas, hay que también ayudarla para que también lo enfrente también con mucha delicadeza, digamos, y sin hacer un escándalo, digamos. Y si es la que mandó la carta, pues evidentemente hay que recurrir a un acompañamiento emocional, ¿no? Probablemente quizás están pasando algunas cosas
ya sea en casa o a nivel relacional o a nivel de la autoestima, que pueden también estar afectando la forma como ella se ve, ¿no? O sea, no necesariamente es porque hayamos hecho algo malo, o sea, no necesariamente es porque somos malos papás o porque la dinámica familiar sea mala, no, o sea, estos temas de la autoestima, de la seguridad de los chicos, es como, o sea, es como, hay que también saber que pueden ocurrir cosas y que en estas edades ocurren cosas y que son etapas como muy vulnerables, muy sensibles, ¿no? Y si ocurre algo, o sea, es muy importante poder pedir ayuda, poder tener un acompañamiento, poder tener una mirada, ampliar como la perspectiva de dónde está el fallo, ¿no? O qué está pasando. Yo me encuentro, por ejemplo, incluso en la consulta con niñas que son realmente muy buenas notas, una familia unida, pero aún así inseguras, ¿no? Entonces uno puede decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Pero es que también responde un poco a que somos diferentes y hay niños y niñas que son más sensibles. Entonces, entonces hay que también acompañar esta sensibilidad. Y, y bueno, es un poco eso. Sí, bueno, y hay algo importante acá, ¿no? Que la niña está recurriendo a los papás para contarles lo que está Claro, sucediendo, ¿no? O sea, eso ya también totalmente. es algo, un punto a favor también, ¿no? Porque también tenemos papás, como acá, ¿no? Me preguntan cómo es que logramos que nuestro adolescente se abra en estos temas de sexualidad y enamoramiento, ¿no? Teniendo entre 11 y 12 años, ¿no? Pero Ujú. que tenga esa facilidad de poder llegar a los papás, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros antes o en ese momento que ya nos toca ver a nuestro hijo de 12 años que no nos cuenta como quisiéramos que nos contara las cosas? ¿O qué nos sugieres tú, Andrea, respecto a Ujú. este tema de los Claro, papás que estamos pasando por esta situación, ¿no? claro, o sea, a ver, lo primero es que desde que tengamos ya la costumbre de que en casa se hablan muchos temas, ¿no? O sea, que somos una familia que habla, que conversa, que comparte, ¿no? Y también fijarnos también si estamos dando ejemplo de eso, que a veces es un poco que queremos averiguar de los chicos y nosotros no contamos nada, ¿no? Entonces, también ver un poco eso. Y otra cosa que también considero que es importante es que reforcemos también que somos una familia, ¿no? Y que no solamente son los papás, o sea, a ver, los papás tienen que evidentemente proponer planes, ¿no? Son de repente ellos los que dicen el fin de semana esto, hagamos esto, lo otro, vamos a visitar a la abuela, a la tía, etcétera. Pero si somos una familia, todos participamos, ¿no? Entonces, hacerlos también como, darles también como ese liderazgo, o sea, que tú también tienes que poner tu granito de arena en esta familia, ¿no? Tú también tienes que contribuir a nuestra unión, a nuestro amor. Entonces, yo te diría un poco eso, o sea, que si estás viendo que tu hijo se está apartando, por más que de repente ustedes han sido una familia que conversa cosas, porque a veces también los chicos es propio de la adolescencia, que también va cambiando, ¿no? Hay cambios de humor, cambios de ánimo. Entonces, sí, a veces es un poco complicado poder entrar a estas edades. Nuestro hijo cambia, ¿no? Pero sí creo que es también importante también enfatizar en eso, o sea, que ellos también tienen que poner su granito de arena. Entonces, quizás también por ahí podemos también contar como una puerta para un poco jalarle un poquito más. Para trabajar de repente en el sentido de pertenencia, ¿no? Que sientan parte Claro, de ella y también puedan compartir su día a día con nosotros. Aunque es cierto que a esta edad no nos escuchan, ¿no? Está comprobado eso, también en la claro, neuropsicología eso está comprobado que los adolescentes, así como los niños sí escuchan la voz de la mamá, pues los adolescentes se cierran a la voz de los papás, ¿no? Más escuchan la de terceros, por eso es que los amigos ahí son una influencia todo importante, súper, ¿no? sí, claro. Y respecto a esta influencia que hay del entorno, ¿no? Los papás dicen, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo ante esta influencia del entorno, ¿no? Tengo que alejarlo de aquellas malas amistades o amistades que ya han visto mucha información en internet o videos obscenos, pone aquí la mamá. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer si es que mi hijo, pues en casa recibe una información, resulta que en la calle, pues recibe una información totalmente tergiversada de lo que es la sexualidad, ¿no? Muy Ujú. reducida de la sexualidad. Claro, 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 como muy parcializada. Pues hay que encontrar un equilibrio, ¿no?
hay que también proponer quizás también como, o sea, otros ambientes, ¿no? Porque más que de repente como restringir, ¿no? Evidentemente sí tenemos que posicionarnos, sí tenemos que de repente pues dar la observación, yo noto esto, pienso esto, no me parece esto, creo que esto es bueno, o sea, esto es bueno para ti, esto no, acá vamos a poner un límite, acá no estamos de acuerdo, lo que fuese. Pero sobre todo, la clave también está en agregar, o sea, en proponer, ¿no? Entonces, un nuevo ambiente, pues proponer una nueva actividad, y encontrar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco se trata que nuestros chicos sean unos proselitistas, ¿no? Sino que también, o sea, sepan realmente, o sea, estén seguros de sus valores, de sus argumentos, pero también sean capaces de vivir en una sociedad como lo hacemos nosotros. Entonces, también un poco el ejemplo, ¿no? Y también es importante que también el adulto también cuente su experiencia, o sea, cuente, ¿no? Mira, yo me encuentro con esto y mira, o sea, veo esto, pero yo hago esto otro, ¿no? Lo enfrento de esta forma. Y así, Claro. o sea, con Fuera de ir naturalidad. aclarando la información Sí, también, ¿no? Que ellos escuchen total, y aclarar en casa, nuevamente tener conversaciones periódicas respecto a la sexualidad totalmente. para poder ir aclarando, ¿no? Estos temas. Exacto. Igual nuevamente sale el tema de la formación, ¿no? Que tan importante es que ahora ya los papás nos formemos en Nos estos temas, formemos. ¿no? Ahora, Exacto. también sabemos, Andrea, y seguro que en tu experiencia también habrás podido atender casos similares, los hogares monoparentales, ¿no? A veces cuando solo está mamá a cargo de los hijos, o del hijo, o de la hija, o de varios hijos, ¿cómo poder ella ayudarse para poder complementar, ¿no? Esa Ujú. información que da el papá como varón Claro. de temas de sexualidad? Claro, claro, ahí puede haber como una cierta sensación de soledad, ¿no? De que no tengo a alguien que me ayude, que todo esto. Pero también se puede convertir como una muy buena oportunidad como para asumir como más liderazgo, ¿no? Porque yo estoy a cargo de esto. Algo que podría recomendar es también, por ejemplo, contar quizás con un buen tío, que también pueda ser como de alguna forma como este soporte, esta figura con la cual como yo me identifico, o un buen abuelo. Entonces, esto es lo que yo podría recomendar, ¿no? Pero sí es importante que de repente pues busquemos esta ayuda, que si hay un familiar que puede ser pues excelente, ¿no? Y si no, pues también podemos recurrir a otro miembro de la familia, otra tía más que también sea muy cercana. Pero lo importante es que nuestros chicos tengan como adultos de referencia, adultos cercanos, adultos que me pueden guiar, que yo confío, atrevidos, o sea, adultos atrevidos a hablar de todo, ¿no? Entonces eso. Muy bien, gracias Andrea. Termino con dos preguntas. Una es, Vale. ¿cómo dialogar con los adolescentes sobre el consumo de la pornografía en medios digitales y cómo esta lleva también a la masturbación? Sí, a ver, este es un tema también como muy importante, ¿no? De hecho, por ejemplo, del tema de la pornografía hay que hablar también con los niños, incluso desde edades más tempranas a la adolescencia, sobre todo cuando nuestros niños están expuestos a pantallas, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado incluso casos de pacientes que sí, que consumen con cierta regularidad pornografía, pero su primer acercamiento ha sido como a los 8 o 9 años. Y porque tienen un laptop, porque usan Google, ¿no? Entonces hay que también hablar de ese tema con prontitud, porque hoy en día también la pornografía encuentra a nuestros chicos, ¿no? A muchas veces también esta primera vista, digamos, de la pornografía muchas veces es de forma accidental, no es que el niño lo haya buscado, sino que se le encuentra, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo poder hablar de este tema? Primero, poder hablar que la pornografía distorsiona todo, ¿no? Distorsiona todo lo que es el amor, distorsiona también lo que es la mujer, lo que es el hombre. Tiene también un componente en el cual, pues, la pornografía cada vez la voy a buscar consumir con una mayor frecuencia y una mayor intensidad. O sea, tiene el mismo efecto que las drogas. Entonces, esto lo tengo que tener súper claro, o sea, no lo puedo normalizar. Y,
Y claro, y hay que buscar pedir ayuda, ¿no? O sea, hay que hablar de este tema y si encontramos que nuestro niño, nuestra niña está en esto, porque no solamente es un tema de niños, también es un tema de niñas, pues poder verlo como una conducta que se puede como volver como más compulsiva, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay niños que empiezan a tener como pensamientos muy recurrentes sobre esto. Entonces hay que tener una especial mirada sobre ello y lo animaría, o sea, creo que el principal enfoque es motivarlo a buscar el amor pleno, ¿no? Y que en la pornografía no lo vamos a encontrar. O sea, el amor es como unión, la pornografía desintegra, desune. Entonces, por ahí yo marcaría estos argumentos, Muy bien, ¿no? gracias Andrea. Tan importante tener este tiempo para poder conversar con nuestros hijos de estos temas y poder informarlos de manera, pues, verdad, con la verdad, ¿no? Como mencionabas al Totalmente. inicio. Ahora tenemos una última pregunta ya para cerrar con este webinar, que de un tema tan interesante, y es del docente nuevamente, ¿no? Esa preocupación del docente para poder saber abordar estos temas, dice, ¿no? Y pone acá un ejemplo, ¿no? Si hay una relación, por ejemplo, entre dos niñas, ¿qué puedo decirles, ¿no? ¿Cómo puedo abordar esta situación, ¿no? ¿Qué aconsejas tú, Andrea, también desde la escuela, poder tratar este tema? Ujú. Claro, a ver, primero hay que también como poder explorar, ¿no? Hay que también reconocer que hay un componente social que hace que los chicos romanticen las amistades, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Entonces, podemos también como explorar y probablemente lo que estas dos niñas es un poco, están encontrando cierta comprensión una en la otra. Probablemente también no se quieren separar, o sea, quieren ser amigas siempre y ayudarlas también a diferenciar. O sea, si son más pequeñas, probablemente lo que está pasando es que quieren ser amigas y no se quieren separar y no quieren que la amistad acabe. Y entonces están como probablemente como romantizando esto y seguramente pues lo han visto en alguna pantalla. Entonces piensan que esto es una posibilidad. Si son niñas que vemos que hay ciertas heridas afectivas, que realmente quizás como ya tienen una mayor información, este, lo que haría es un poco como que acompañar más desde el plan emocional, o sea, más de que ellas también puedan consolidar más su identidad, explorar también cómo se van sintiendo entre pares, a veces también como la mejor forma un poco de reparar que no me siento pertenecida o parte de un grupo es también un poco con este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, sí habría que ver mucho de la historia de estas niñas, ver de dónde sacaron esta idea también. Así es, muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, es abordar el tema, ¿no? No dar porque es algo que ya va a pasar, algo, sino de verdad Claro, profundizar, atender el tema, ¿no? Desde donde se está dando, que es desde la escuela en este caso, ¿no? Que nos preguntan. Y bueno, Andrea, muy interesante todo. Agradecemos profundamente desde el ICF tu exposición sobre este tema que de verdad es tan esencial, ¿no? Hablar de la sexualidad, sí, del amor de amistad, ¿no? Ya nos has ofrecido una perspectiva enriquecedora y seguro que los que han podido participar de este webinar se llevan ideas más claras, ¿no? Y claro, esa motivación para poder formarse y poder hablar con sus hijos de estos temas con argumentos claros, ¿no? Con argumentos total. ya estudiados, ¿no? Entonces nosotros les volvemos a invitar y a animar a que se puedan inscribir en esta maestría que tenemos como cuarta edición ya, que iniciamos en abril, a los educadores que quieren, que necesitan atender estos temas también importantes dentro de la escuela, los invitamos a poder inscribirse, ¿no? Es una maestría que ya en su cuarta edición tiene egresados que manifiestan, ¿no? Que tanto les ha podido ayudar no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Muchísimas gracias, Andrea. Ya nos Totalmente. veremos hasta otro webinar. Hay otras preguntas que se han quedado sin responder, pero que apuntan ya a otros temas que me ha dado la idea para poder proponerlos y también ofrecerlos en en un siguiente encuentro. Muchísimas Claro gracias que a sí. todos. Buenas noches. A todos, muchas gracias también. Gracias por acompañarnos.